Bienvenidos al Doctor del Agro, el podcast oficial de CISA Agro, donde hablaremos de lo que más entendemos, la productividad en el campo. De la mano con especialistas, productores, contratistas y proveedores, discutiremos diversos temas para comprender buenas prácticas, tendencias y tecnologías que transforman el campo para producir más eficiente. Empezamos. El Doctor del Agro. Capítulo número 5. Estrés fisiológico y su impacto en los rendimientos de los cultivos. Parte 2. Entonces, Gemma, como te venía comentando, entonces aminoácido es aminoácido y pues básicamente ya depende desde el aminograma que pueda generar el de tipo de origen animal o vegetal, que desde mi punto de vista el aminograma de origen vegetal suele ser más completo, más homogéneo también. Y ya lo que tendríamos que entrar a ver es cómo es la extracción, si es enzimática, si es ácida o si es de laboratorio. Entonces, en términos generales, yo pensaría a final de cuentas, pues que por mi gusto, por balance de aminogramas, me iría más al de origen vegetal que el de origen animal, pero esto no da garantía de nada. También tenemos que ver ahí, Santiago, mm, pues creería yo mucho un tema de, llamémosle, inocuidad del producto. Puede ser que algunos aminoácidos de origen animal, inclusive, traigan trazas de metales pesados. Podría ser en la botella, pues, del Sí, eso es un producto. muy buen punto. Y al final, Sí, eso es un muy en buen punto. algunos cultivos, por darte un ejemplo, cacao, donde sí se hacen trazas, ¿verdad? De estos elementos, al final puedan verse reflejados. Entonces Correcto. también es súper importante ver ese tema, ¿verdad? Un tema ya, vamos a hablar más de inocuidad en ese sentido, pero que es posible que los traigan, pues, por ser de origen animal y por ver, pues, la dieta que tuvieron esos animales, con qué fueron alimentados, no decir que todos los aminoácidos animales, o sea, provenientes de materias primas de animales, sean orgánicos, realmente creo que no es una realidad, ¿verdad? Puede que No, existan muchos, pero no es la medida común. y de hecho voy a tocar un tema que tal vez aplique o no aplique. Si en algún momento el agricultor tiene mercados con países musulmanes de Oriente Medio, por legislación de ellos no se pueden utilizar en los cultivos aminoácidos de origen animal. ¿Por qué? Porque mucho de o el grueso de estos aminoácidos suelen utilizar como materia prima los puercos. Y tú sabes perfectamente que ellos no comen cerdo ni nada de esto, entonces hacen una trazabilidad de esto y evitan esto. Entonces, pues un beneficio adicional de utilizar aminoácidos de origen vegetal es que vas a tener básicamente apertura en todos los mercados del mundo. Sí, sí, definitivamente. Y mira qué importante, Santiago, todo este tema del estrés, porque realmente, pues partimos del concepto de la palabra estrés y ve todo lo que hemos conversado en esta plática, ¿verdad? Extendiéndonos a muchas otras cosas. Entonces, realmente la palabra estrés es súper amplia y esto me hace como recordar un principio de psicología que escuché por ahí, que el todo es más que la suma de todas sus partes individuales, ¿verdad? Y aquí, Wow. en todo lo que hemos conversado, mira qué interesante, ¿verdad? Hemos ido profundizando y profundizando sobre la palabra estrés, los tipos de estrés, los productos que deberíamos de tener, las fuentes de esos productos. Y Ujú. algo que es vital a mi criterio es que muchas veces también no aplicamos de manera correcta los productos. Puede que ya tengamos todo esto que hemos hablado. Ya logramos identificar qué estrés tenemos, ya compramos el mejor producto, tenemos las mejores condiciones para aplicar, pero luego viene en sí el factor de la aplicación. Y ahí es donde también muchas veces cometemos errores, ya sea porque mezclamos el producto con cosas que no deberíamos mezclarlos, o por el simple hecho de del método que usamos para aplicar. Tal vez Así estamos es. utilizando boquillas que no son correctas para este tipo de productos,
o a lo mejor es un producto que funciona mejor por vía foliar y lo estamos aplicando al suelo, o viceversa, ¿verdad? Ujú, Entonces creo que también vale la pena empezar a trabajar esa parte, empezar a conocer la planta como tal, cómo se compone una hoja, cómo hacen estos productos para entrar. Sabemos que las hojas pues están compuestas de cera, ¿verdad? ujú. Son bastante hidrofílicas, es decir, que su primera reacción es repeler el agua y pues estos foliares los aplicamos disueltos en agua, ¿verdad? Estos bioestimulantes, perdón. Sí, sí. Entonces es importante también que nosotros empecemos a utilizar ciertos productos adicionalmente que nos permitan que lo que estamos aplicando sí tenga una mejor cobertura en la hoja, una mejor penetración y al final una mejor translocación también. Eh, que es importante conocer las condiciones del agua igual, Sí. porque todo esto, pues, como te decía, es un factor, es una suma de todo, es un conjunto de muchas cosas que tenemos que empezar a trabajar, empezar a definir. Por eso, pues, la importancia realmente de esta plática, de que empezáramos a ver cómo, a definir qué era el estrés y cuáles son todos estos tips o cosas que debemos de tener en consideración al momento de utilizar estos famosos bioestimulantes y saber que tenemos bioestimulantes para muchas cosas. Ujú. No quiero dejar de mencionar también, Santiago, de que platiquemos un poquito sobre, bueno, hemos hablado de bioestimulantes, llamémoslo sobre la parte foliar, ¿verdad? Sí, Pero también tenemos una parte súper importante, que es la microbiota del suelo, correcto. que dentro de eso también pues se generan muchas sustancias o muchas interacciones, es como una red trófica en el suelo de todos estos microorganismos que a la vez vienen a ayudarnos a las plantas pues a superar o sobrellevar condiciones de estrés o simplemente a seguir su proceso fisiológico normal y que son muy necesarias, pero como nosotros no lo vemos, ¿verdad? Porque está en suelo, muchas veces no le prestamos atención a esa Ujú. parte de microbiota. Entonces sí quisiera que lo abordemos un poquito ese tema, pues según tu experiencia, eh, qué tan importante vendría a ser esta parte de microbiota de suelo para estas condiciones o estos temas de estrés fisiológico que estamos conversando. Mira, es clave, son claves. Eh, el tema de microbiota del suelo, de manejo de suelos, no es algo nuevo. Es algo que ya se ha venido trabajando, estudiando desde hace mucho tiempo y más bien trabajando relativamente hace poco. Eh, es, 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 es difícil cambiar una forma de pensar. Y lo que ocurre es que a nosotros, o la agricultura que nos han enseñado a lo largo de todo este tiempo, incluso a la fecha se sigue enseñando este tipo de agricultura, y es la agricultura convencional. ¿Qué es la agricultura convencional? Genere el arado, desinfecte, plante y utilice X cantidad de fertilizante, se presenta tal enfermedad, fumigue, tal plaga, fumigue y ya está. La verdad es que funciona muy bien, nos ha ayudado para incrementar nuestras cosechas significativamente, no lo puedo cuestionar, pero sí esto va totalmente en detrimento de nuestro medio ambiente. Y puntualmente de algo muy importante y es el suelo. Estamos degradando nuestros suelos, los estamos matando. ¿Cómo? Con la agricultura convencional. Muchas gracias, agricultura convencional. Nos diste productividades gigantescas para alimentar cada vez más esta población que está creciendo y creciendo y creciendo, sí, pero también esta agricultura convencional, tarde o temprano, nos va a terminar extinguiendo a nosotros, porque estamos matando nuestros suelos. Cuando estamos matando nuestros suelos, es que estamos matando tanto a los microorganismos benéficos como a los que generan problemas en los cultivos. ¿Y por qué es esto? Porque nos enseñaron que si nos encontramos con un nematodo, con una plaga o una enfermedad en el suelo, hay que fumigar y básicamente esterilizar el suelo. Y cuando se esteriliza o cuando utilizamos estos productos que son muy fuertes, estamos acabando tanto a los buenos como a los malos. Y hay una primicia en términos de ecología.
y es que no hay organismo malo en el mundo. Todo organismo tiene una función dentro del ecosistema. Sonará un poco romántico la historia que va a contar en este momento, pero es que así es como funcionan las cosas. Y esto, gracias a esta historia que va a contar, la ecología encontró o comenzó a utilizar el término de organismo clave para los ecosistemas. Y esto surgió en Estados Unidos, en el parque Yellowstone, porque cuando llegaron las personas al parque Yellowstone, comenzaron a establecer sus cultivos, sus rebaños de ovejas y demás. En el parque Yellowstone se caracterizaba en ese momento por su alta población de lobos. Y los lobos se alimentaban de alces, si no me equivoco. Entonces, al ver que había ovejas, que era comida mucho más fácil de adquirir sin gastar tanta energía, pues los lobos se comenzaron a atacar las ovejas, ¿de acuerdo? Y eso, básicamente, los lobos entonces eran una plaga para estas personas, para los que eran dueños de estos rebaños. Opción fácil, que es lo que nosotros hacemos en la agricultura. Ok, tenemos que exterminar a los lobos. Cuando a nosotros se nos presenta un problema, una plaga, una enfermedad, comenzamos a aplicar fitosanitarios para exterminar la plaga o la enfermedad. ¿Y qué ocurrió? Lograron exterminar a los lobos del parque Yellowstone. Entonces, claro, los ganaderos y los agricultores contentos, porque ya no había lobos, sus rebaños de ovejas dichosos estaban ahí. ¿Qué ocurrió? Ya no estaban los lobos. Entonces, los alces ya no tenían control de población. Entonces, comenzaron a reproducirse y a reproducirse y a reproducirse, y llegó a incrementarse tanto la población de los alces que acabaron con todos los estratos del bosque que había. Entonces, acabaron con las hierbas, arbustos y las ramas bajas de los bosques. ¿Eso qué generó? Que se generara mucha erosión, que ya no hubiese control de vientos y demás, y los fríos de los inviernos eran muchísimo más contundentes. Entonces terminaron muriendo las ovejas de los rebaños por heladas, los cultivos ya no eran tan fácil producirlos, e incluso se cambió debido a esto eh, la forma por donde tomaba el río, la ribera del río, cambió significativamente. O sea, todo Al un ver tema esto, de, todo un estrés por biótico. acabar, exacto, por acabar con una especie en un ecosistema que era mala para los dueños de los rebaños, sí, era mala, pero terminó siendo peor acabar con esa especie. ¿Qué ocurrió? Entonces, pues nuevamente la ciencia, que para mí es algo maravilloso, entonces logramos entender que hizo falta una especie clave ahí. Se comenzaron a llevar lobos, se restablecieron los lobos comenzaron a alimentarse de los alces, ya no había alces para que se comiera o para que acabara con todos estos estratos del bosque. El bosque comenzó a recuperarse, comenzaron a llegar aves, comenzó a frenarse los vientos, los inviernos ya no eran tan contundentes, ya se podían tener más cosechas. Claramente no faltaba el lobo que se comía su oveja y todo esto, pero se generó una condición de entender que el lobo realmente no era un enemigo, había que convivir con ese enemigo, entre comillas. Y cuando se reintrodujeron los lobos, el ecosistema volvió a su balance. Entonces, mira qué bonito lo que estamos diciendo nuevamente, balance, porque lo estábamos hablando en términos internos para el estrés de la planta, balance. Ahora lo estamos hablando en términos de suelo, para con la planta y todo, un balance entre organismos benéficos y fitopatógenos. Que si lo ideal es fumigar a una plaga, una enfermedad, pues hombre, a veces toca, no es que vaya en contra de esto, a veces es necesario. Que si esto va a afectar el balance de microorganismos buenos y malos, sí, claramente eso también se va a cargar los microorganismos buenos o los benéficos. Entonces, lo que toca es ser consciente que cuando nosotros hacemos estas actividades convencionales, pues hay que comenzar a restablecer nuevamente ese balance. Porque cuando nosotros vamos al médico por problemas estomacales y nos dicen, hombre, lo que pasa es que usted te tienes que purgar, toma esta medicina y generamos una limpieza interna de nuestro tracto digestivo,
pero cuando hacemos esa limpieza de nuestro tracto digestivo, eso no solo nos limpia de los microorganismos malos, también de los buenos. Ya logramos entender que cuando tomamos este tipo de purgas, como se conocen, entonces al rato tenemos que comenzar a tomar probióticos y prebióticos para restablecer toda esta flora intestinal y nosotros estar en mejores condiciones de asimilar nutrientes. Igualmente pasa con las plantas, igualmente pasa con no con las plantas, con nuestros cultivos, que cuando hacemos nosotros un cultivo, lo que estamos haciendo es un microecosistema ahí. Entonces tenemos que entender que van a haber muchos microorganismos que van a vivir ahí. Entonces, que si toca a veces aplicar fitosanitarios, claro, hombre, yo no digo que no, bienvenidos sean, pero seamos conscientes del daño que estamos causando a nuestro suelo que nos permite cultivar. Entonces, restablezcamos no con los probióticos y probióticos que nos tomamos, sino con los microorganismos que se suelen encontrar habitualmente en el mercado, claramente. Pero es la opción de restablecer esta vida del suelo, que no solo evita que se degrade el suelo y se muera el suelo, sino que también va a generar esa interacción positiva que tú decías cuando me estabas formulando la pregunta entre suelo, microorganismo y planta. Y por eso ahí entramos a hablar un tema que es supremamente importante, que es la relación suelo-planta. Y esa relación suelo-planta no solo se da porque la raíz creció y está tomando nutrientes del suelo, no, es porque muchos microorganismos colonizan nuestras raíces, micorrizas, tricodermas, poconias, muchos microorganismos hacen eso para mejorar las productividades de nuestro cultivo y evitar ataques de enfermedades. Pero ojo, que nos ataque una enfermedad y esté controlado ese golpe o ese estrés que se generó, no es que sea malo, porque cuando la enfermedad nos ataca, la planta tiene la capacidad de responder. Por eso es que a veces nosotros decimos, hombre, deja al niño que se ensucie un poco, deja al niño que se unte y todo esto porque adquiere defensas. Hombre, pues la planta ya tiene, está programada genéticamente para generar estas defensas, pero lo que hace es que dentro de todo este microbioma que está en el suelo, llegó por ahí un hongo fitopatógeno y agarró una raíz, la planta de una vez ya prende las alarmas y ya viene a estar más preparada para cuando por algún otro lado esa misma plaga o esa misma enfermedad la ataque. Cuando ya no hay una protección general y llega el hongo plaga y ataca la planta, pues hombre, es como una invasión. Entonces es difícil que por todas las defensas que genera la planta no se va a poder defender. Y entonces, ¿qué ocurre todo esto? Si nosotros logramos mantener en un nivel, en un balance, el suelo, pues va a existir esa relación suelo-planta óptima. Y eso es ideal, porque los microorganismos, micorrizas y tricodermas, son muy conocidos por incrementar el enraizamiento. O sea, eso es un efecto de bioestimulación. Inducen a las plantas a generar sustancias para resistir enfermedades o tolerar ataques de enfermedades. Adicionalmente, por ocupación de espacio, dos objetos no pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Esto es un concepto físico, que creo que es una ley de Newton. Eh, entonces, si comienzan las micorrizas, las poconias, las tricodermas a crecer en toda esta rizósfera, si nos viene un hongo fitopatógeno o si nos viene un nemato, se va a encontrar con una maraña de micelio, de microorganismo benéfico, lo que va a dificultar que llegue a mi raíz. Entonces, miren lo importante, es como si estuviésemos hablando nuevamente de esta historia muy romántica que a mí me encanta realmente, del lobo en el Parque Yellowstone. Hombre, bienvenidas las fumigaciones, bienvenidas los tratamientos a suelo y todo esto, pero también pensemos que después de estos procesos agronómicos hay que restablecer la biota del suelo, la biota benéfica, porque también la estamos acabando con el objetivo de incrementar esa relación suelo-planta y poder expresar en su potencial los rendimientos de cultivo. Creo que me extendí un poquito, me apasioné en este momento. No, pero es que es un tema bien, bien importante y como te digo, siempre lo dejamos de lado, porque realmente pues no lo estamos viendo. Como dijiste, la agricultura tradicional ha sido mucho explotar el suelo.
mucho hacer prácticas, llamémosle no correctas. No Ujú, estamos probablemente poniendo la cantidad de fertilizante necesario para la reposición de nutrientes en el suelo. Estamos aplicando deliberadamente este tipo de productos que se están llevando todos los microorganismos, tanto los malos como los buenos. Y el concepto que dijiste, ¿verdad? ujú, De espacio. Realmente los patógenos son oportunistas y donde ellos vean que no correcto. hay o no tienen competencia, van a predominar. Ahí va a estar, correcto. Y algo decía Franklin Roosevelt, que una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma, porque Uy, realmente sí. el suelo es el recurso principal, ¿verdad?, que nosotros tenemos para todo este tema de la agricultura. Mira, y un ejemplo muy claro y muy triste para esto es Haití. Así de simple. Sí. Ellos acabaron con sus suelos y se están muriendo de hambre tristemente. Y teniendo al lado a su país vecino, República Dominicana, ¿eh? Que básicamente florecen bastante en temas de agricultura. O sea, Sí, entonces, como hemos venido conversando, realmente es más que la suma de todos estos factores, ¿verdad? De todo lo que hemos platicado sobre el tema de estrés. Eh, Creo que al final, si podemos hacer un resumen de toda esta plática, Santiago, eh, nos encontramos pues con las mismas opiniones y partiendo de que lo importante es conocer pues qué tipo de estrés tenemos. Segundo, asesorarnos muy bien, buscar esa asesoría que sea técnica, profesional y sobre todo ética. correcto. Eh, Tener conciencia del tipo de producto que estamos utilizando, asesorarnos muy bien o investigar muy bien sobre cuáles son las mejores maneras o los mejores métodos para aplicarlo. También la parte de cuidar nuestros suelos, que es importantísimo, porque como ya lo venimos platicando, pues todo es un balance y es un balance delicado, Sí. donde si algo se rompe, no es como en un proceso industrial, ¿verdad? Que si algo se daña, simplemente lo reparo, pongo otra pieza y Y ya listo. está. En la agricultura, a veces si algo se rompe, pues mejor olvídelo, ¿verdad? Porque es muy difícil, Es muy frágil. O sea, es muy frágil, muy frágil, muy difícil. Y pues este tema de cambio climático ciertamente nos pone en jaque en cuanto a agricultura. Creo que ha sido un excelente episodio, Santiago. Yo te agradezco un montón tu tiempo, toda tu experiencia, todos los comentarios que nos lograste expresar. Realmente creo que vamos a tener una segunda parte probablemente después. qué divertido. Y para terminar, antes de que ya nos vayamos, quiero hacerte pues una última pregunta y es, ¿cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a los productores de Nicaragua en este momento? Wow. Hombre, bueno, primero que todo, que en la agricultura siempre nos toca remar. No hay nada que hacer, o nadar, por así decirlo. En un naufragio, los que se ahogan son los que dejan de nadar. Entonces, nada que hacer. La agricultura es de estar nadando, nadando y nadando para llegar en algún momento a estas tierras prometedoras de ganancia. Dos, tratemos siempre, siempre para garantizar nuestros procesos agrícolas de conseguir productos fiables. Cuando yo digo fiables, no necesariamente tiene que ser los más costosos o los más baratos, sino productos que ya vemos que tienen un respaldo en términos de investigación, de empresas serias, o sea, que no son productos aparecidos y ya está. No significa que no puedan aparecer más productos o más compañías. Claro que pueden aparecer y de buena calidad, pero siempre hay que probar y a veces uno está en contra de esas cosas, pero no, siempre hay que probar. Ustedes siempre son los que van a decir hacia dónde van los mercados, porque son ustedes los que terminan comprando los productos o no. Entonces, tratemos siempre de compartir información. A veces nos va bien a nosotros y nos quedamos callados con la información y entiendo la razón, pero ayudémonos entre todos. O sea, la agricultura básicamente
Es también de forma muy romántica, es de todos y hay que apoyarnos. Y castiguemos cuando encontremos productos que no nos den la talla. Entonces, ya está, yo creo que más que un consejo de unos cuantos. No, excelente, excelente. Bueno, Santi, muchísimas gracias. A ti, Esperamos Gemma, tenerte próximamente en otros episodios y gracias pues por apoyarnos, por darnos todos tus comentarios. Y bueno, esperamos que este episodio sea del agrado de todos y nos vemos próximamente en el siguiente capítulo. vale, pues muchas gracias, Gemma, de verdad. Saludos a todos mis compañeros de CISAGRO y me siento honrado por poder estar aquí compartiendo no solo mis conocimientos, sino muchas veces mis pensamientos con ustedes. Y agradezco mucho el tiempo de la audiencia que tienen ustedes por tomarse a escuchar este. De verdad, muchas gracias y espero que tengamos un niño bastante llevadero. Así es, Santiago. Bueno, saludos y que estén todos muy bien. Vale, chao. Chao.